Buenas tardes a todos. Gracias por acercarse a escuchar al doctor Damián Mas. También nos visita en el marco del programa de profesores visitantes de la facultad, así que gracias a la facultad por permitirnos este tipo de actividades que es muy importante para el intercambio, ¿no?, entre las distintas instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. Damián, como saben, varios están acá, está dando un curso de espectroscopía 3D, que termina este viernes. Y justamente, bueno, porque Damián, que es originario de Córdoba en cuanto a su formación académica, ha participado luego en algunos relevamientos como Califa, muy importantes, que hacen uso de la técnica de la espectroscopía 3D, así que yo lo presento siempre como el especialista argentino, y digo siempre porque es la segunda vez que lo presento ya, el especialista argentino en espectroscopía 3D. Es un gusto contar con la presencia de él. Otra cuestión importante para mencionar es que gracias a esto de la visita a través del programa de profesores visitantes, luego debe hacer por lo menos unos 10 años, hemos vuelto a tener un curso con técnicas que son novedosas o únicas para nuestra comunidad, como es el caso ahora del uso de la espectroscopía 3D en general, pero el uso de las observaciones que se van a empezar a poder realizar a través del Observatorio Gemini con la espectroscopía de campo integral del instrumento GENIRS, ¿sí? Otra cosa interesante para destacar es la participación de Damián, que la verdad lo vemos en muchos comités en la Argentina, pero también participa en el Comité Científico-Tecnológico del Observatorio Gemini ya desde hace unos cuantos años, así que es una persona muy activa en nuestra comunidad en cuanto a las herramientas de observación que tenemos, tanto Casleo como Gemini. Así que un gusto contar con tu presencia. Lo dejo con la charla que va a dar él, que es el título, y charlamos cuando termine. Gracias. Perfecto. Bueno, gracias Fabio, gracias a todos por la invitación, por lo del curso. La verdad que es muy linda la respuesta de la gente y todo. Los que se acercan al curso y los que se acercaron hoy después del curso, que se podría llamar otra vez sopa, aquí me tienen hablando del GENIRS. Hay algunas cosas que puse en la charla, ahí ya la vieron, así que vamos a tratar de ir comentando para los que no son, no están estos días con la espectroscopía de campo integral. Bueno, esta charla entonces se llama El corazón de la mariposa, donde les voy a mostrar este análisis de los datos de NGC 6240, que es uno de los blancos que elegimos para hacer el comisionado del GENIRS, del nuevo modo de baja resolución de la unidad de campo integral del espectrógrafo del cercano infrarrojo de Gemini. Es un trabajo que estamos haciendo, obviamente, parte del análisis, parte técnico, junto con Rubén Díaz y María Paz Agüero, que son de Córdoba, James Turner, que es de Gemini Sur, después Andrew Stephens, Emanuel Farini y Brian Lemó, que son de Gemini Norte, y Ray Sharpless, que es el profesor, el que dirige el equipo del GENIRS, junto con todo el resto del personal de GENIRS, tanto en Gemini como en Taran, que es la casa central donde ellos trabajan. Bien, entonces le voy a presentar este objeto que es muy, muy interesante, realmente está muy bueno, que es NG 6240, y después vamos a terminar describiendo el GENIRS y las observaciones de GENIRS. NG 6240 es una galaxia muy particular, prototípica, en varios aspectos que les voy a ir contando a lo largo de la charla. En particular, su forma, ¿no? Ustedes saben que las galaxias se clasifican como espirales, elípticas, irregulares, cuando no podemos identificar mucho su forma. Pero hay otras galaxias como esta que tienen alguna forma, o la gente trata de asociar, ¿no? Así tenemos las antenas, la superantena, los ratones, ¿no? Ese fanatismo de los astrónomos por la pareidolia que a veces es medio extraño, ¿no? Así tenemos que esta galaxia se llamó la estrella de mar, la langosta,
finalmente la mariposa, ¿no? Se ve que hay para toda elección. La mariposa para mí es el más poético, si bien trae aparejado algunos proyectos como diseccionando la mariposa, que es medio de mal gusto, ¿no? Pero bueno, a elección de todos. Esta galaxia suscitó la curiosidad de los astrónomos desde las primeras imágenes en las placas fotográficas, ya veían que era algo extraño, pero más que todo por que era parte de los catálogos, los famosos catálogos de Zwicky, de Borisov-Belyaminov, en general todos objetos como los de ARC, ¿no? Interactuantes. Y de hecho, esta cuestión de la fusión de galaxias todavía no estaba no era del consenso general, pero ya, por ejemplo, Zwicky la describía como múltiples colisiones, el producto de múltiples colisiones. Borisov-Belyaminov hasta reconocía 3 objetos en las imágenes. Acá van a tener que disculpar el tema de las inclinaciones, que cada paper inclinaba la figura, entonces es muy difícil compararlo. En particular las del telescopio espacial. Entonces, si vieron que las imágenes del telescopio espacial, las que son así para liberación pública, vienen con inclinaciones totalmente extrañas, ¿no? Nunca el norte y el este normales. Pero bueno, en general después todo va... Las siguientes imágenes están todas bien orientadas, con norte y este corresponde. Si bien ya en esa época, ya el famoso paper de los TUMR del 72 mostraba, ¿no? Habían logrado explicar, o habían demostrado que era posible explicar con efectos gravitacionales la fusión de 2 galaxias y cómo era posible reproducir cosas tan extrañas como la mariposa u otras como las antenas, todavía había autores que al menos empezaban a mencionar la fusión de galaxias como una de las hipótesis para el origen de este tipo de galaxias, ¿no? Pero otros directamente decían, bueno, sí, puede ser una fusión de galaxias, puede ser una explosión, ¿no? La hipótesis de la explosión, no sé qué era lo que explotaba para toda la galaxia. Y acá hago otro paréntesis para mencionar, a raíz del paper este de los TUMR, vieron que en las partes introductorias uno siempre termina la introducción con esta sección en la sección 2 están los datos, en la 3 las observaciones, va describiendo, pero sin un compromiso real con el lector, ¿no? Bueno, esto me encantó, porque los TUMR ponen... debido al longitud del paper, 44 páginas para esa época era realmente bastante, un lector de primera vez puede saltar directamente a la sección 2, 5 y 7. Como después vamos a poner hipótesis que son intuitivamente altamente improbables, aquel lector que sea un poquito duro puede ir directamente a la sección 7A. El resto del paper puede esperar para otro momento. Parece fantástico. Bueno, las observaciones, los trabajos sobre este objeto se iban sucediendo, ¿no? Y siempre era eso, algo muy inusual, ¿no? El objeto inusual en el 6240, la radiogalaxia tampoco muy original. La radiogalaxia inusual, el objeto único, ¿no? Porque todavía no estaba muy claro el origen. No encontré el paper, pero este lo tengo que encontrar. Solo para decir una charla, cósmice más encarambolaje. Fantástico, pero no lo encontré. Carambola cósmica. Carambola y más encarambolaje. Una carambola masiva. Bueno, no hubo que esperar mucho para que las imágenes empiecen a distinguir. Es una galaxia relativamente cercana, ¿no? 102 megaparsecs. Para que se empiecen a distinguir 2 estructuras. En las imágenes del CCD, estas son de Canal Alto, del 2.2. Entonces, a partir de esto ya quedaban pocas dudas de que estábamos en presencia de la fusión de 2 galaxias, ¿no? El origen de este objeto era la fusión de 2 galaxias. Pero todavía estos 2 núcleos, ya sabemos que tenemos los núcleos producto de cada una de las galaxias, pero la característica de estos núcleos no quedaba clara. En un trabajo de Wright y colaboradores del 84 estamos,
Ellos buscaban objetos en el catálogo AIRAS y los relacionaban con galaxias interactuantes para ver, justamente para correlacionar las características de ambos catálogos. Y se encuentran con que NGC 6240 era una fuente AIRAS muy brillante, y era una galaxia interactuante. Pero algo no cerraba, no era fácil explicar la cantidad de radiación infrarroja con la interacción, ¿no? Entonces, bueno, dicen, NGC 6240 claramente es otra galaxia Star Wars, pero al menos es algo distinto de lo que estamos acostumbrados. Es un orden de magnitud más luminosa que una típica Star Wars. De hecho, ellos concluyen, ven que la mayor parte de su energía se emite en el infrarrojo, solo el 10% en el óptico y el radio. La luminosidad infrarroja de la mariposa es 60 veces mayor que M82, el arquetipo de la galaxia Star Wars. Un orden de magnitud mayor que la NGC 1068 y comparable su luminosidad infrarroja a Markarian 231, que es prácticamente la galaxia infrarroja más brillante. Entonces realmente era un objeto muy particular, muy difícil de explicar. Pero además se sumaban ciertas cosas. Es decir, no era fácil explicar toda su emisión infrarroja con un Star Wars, asumiendo un Star Wars. Bueno, uno puede decir, bueno, hay una GN, pero esta misión además era extendida. Se iba más allá de 3 kiloparsecs, por lo tanto, tampoco era fácil explicarla directamente con una GN. Ellos concluyen que estamos en presencia de un Star Wars extendido, provocado por la fusión de dos galaxias, donde el gas choca, cae al centro, detona un evento de formación estelar, un orden de magnitud mayor al del Star Wars normal. Es decir, todo lo que se sabía de lo que podía ocurrir en una fusión de galaxias, es decir, bueno, estamos en presencia de un objeto distinto al que conocemos porque la radiación es mucho mayor. Pero la pregunta claramente era, momento, pero ¿puede la colisión del gas generar esa emisión en el infrarrojo? Hasta había que sumarle que una de las galaxias más, esta, ¿no? la mariposa es una de las galaxias luminosas en la emisión del hidrógeno molecular conocida, más brillante. Pongo una simplemente porque no estoy seguro que en todo este tiempo no haya surgido otra, pero sigue siendo la galaxia en emisión de la línea del hidrógeno molecular más brillante que conocemos. Entonces no era fácil explicar todo esto, ni siquiera con una combinación de una GN y el Star Wars en la región nuclear. Pero bueno, por ejemplo, William Keel decía, a raíz del shock, que se supone que era de donde venía la radiación infrarroja, tenemos que aceptar que es así, o sea, el shock, esto nos muestra que es una fuente probable para esta emisión infrarroja. Y lo que sí tenemos que saber, que en este caso, para esta galaxia, estamos en presencia de un laboratorio perfecto para estudiar cuál de todos estos procesos es el más importante en un Star Wars, es decir, la formación estelar, la actividad nuclear o la excitación por shock. Y una de las cosas más importantes, piensen que estamos exactamente en los años en que salía el trabajo de Roberto Terlevich y Jorge Melnick, donde ellos cuestionaban que todas las galaxias Cipher 2 y liners fuesen realmente producto de un agujero negro supermasivo acretando, y que era probable o era posible explicarlo con formación estelar, dando origen a lo que hoy conocemos como el debate de la conexión Star Wars AGN. Puede ser que esta información no es verificado la central para anunciar publicidad, ya había escuchado por internet, Sí, no puedo tirar así bien la referencia, pero era algo que ya venía después. De hecho, digamos que inicialmente todo era formación estelar, luego cuando empieza, como que se va todo del otro lado, bueno, ahora todo es ¿por qué? Porque realmente había reacción X, también hay una G. Lo que ellos cuestionaban era, a ver, si uno no detecta
radiación compacta ni en X ni en radio. Es decir, no tengo radiación no térmica. ¿Por qué tengo que asumir que hay una G? Entonces empiezan a plantear esta cuestión de que es probable, si yo no estoy detectando una fuente compacta en X o en radio, que la formación estelar sea suficientemente caliente para generar esto. Bien, entonces ya la fusión de galaxias para esta galaxia ya la tenemos asentada. Estamos tratando de ver cuál es la naturaleza de estos dos núcleos, ¿no? Vignetti en el 99 confirma que habría una GN utilizando la emisión en X del satélite Pepo-Sachs, pero claro, con una resolución espacial de 1,5 minutos, ¿no? Y confirma por la dureza de la región que sería un núcleo cifra, a ese nivel de resolución. En el 2000, TEXA, utilizando observaciones en banda K del espectrógrafo 3D del 2.2 de la silla, más toda la información, todo lo que se había venido estudiando sobre esta galaxia, hace un análisis de la población estelar, estudia ambos núcleos, saca la cinemática estelar de cada uno, en la posición de cada uno de los núcleos, logra determinar la cinemática y la masa de cada uno de los núcleos, y concluye que las estrellas en ambos picos en banda K presentan alta rotación, con una masa dinámica de entre 2 y 8, por 10 a 10 a la 9 masas solares, dentro de 500 parsecs. No son regiones de formación estelar y que postulan que podrían ser los bulbos rotantes de las galaxias originales. Ellos hacen un modelo y determinan este escenario para los dos núcleos. Habría un núcleo en el norte que podría ser un disco y un núcleo en el sur, que sería este otro disco, con esta inclinación, estarían probablemente en una situación de post-pasaje, ¿no? Es decir, que ya habrían pasado, que ese pasaje fue el pasaje inicial fue lo que detonó el Starburst, que ellos logran datar entre 15 y 25 millones de años, y que probablemente, según su simulación elemental, ¿no? Utilizando una aproximación así simple newtoniana, que era probable que por las masas y por el problema de dos cuerpos que plantearon, este pasaje fuese el último, digamos, ya las galaxias se separarían, cosa que simulaciones posteriores muestran que no es el caso. Perdón, o sea que estarían interactuando, pero la hipótesis era que se iban a separar, ¿no? Claro, que era un pasaje y que se había detonado el Starburst, y bueno, obviamente en esa aproximación para esa situación, no estaban considerando lo que podría ocurrir después, no estaban considerando olas de marea, estaban considerando fricción dinámica de ningún tipo, ¿no? Era su estudio de cómo reducir el problema a esos dos discos que están rotando ahí en el centro. Ya nos venimos muchísimo más en la historia al 2018, y Müller-Sánchez, utilizando el espectrógrafo de campo integral, el Symphony, más el Apache Point Observatory, que usó SLOAN, y también imágenes del telescopio espacial, bueno, ya nos da más indicios de la característica de ambos núcleos. Y aquí vemos, en este gráfico, por primera vez, algo que sí se asemeja a una mariposa, no es poco. Ranura larga, ¿no? Ellos cortan en dos ranuras, dos ángulos de posición, ambos núcleos, logran construir diagrama BPT de cada uno de los núcleos, y pueden ver que uno de los núcleos sería compatible con emisión Liner, y el otro parte emisión Liner y parte emisión Seyfert, y el resto formación estelar normal, según estos BPT, ¿no? Y aquí no sé si logran leer, pero bueno, tenemos como un gráfico donde se señalan cada uno de las... Aquí tenemos uno de los núcleos, otro de los núcleos, el núcleo norte, el núcleo sur. Este sería el núcleo Seyfert 2, es decir, un núcleo altamente embebido en polvo.
Este sería el otro núcleo, el núcleo LIDAR. El Starburst nuclear, cubriendo toda la zona. Ellos detectan en oxígeno, oxígeno 2, un cono de ionización, se ve bastante bien, cuyo vértice estaría apuntando al núcleo Cipher 2, una burbuja, ¿no?, de H-alfa, y bueno, después polvo que tenemos por todos lados. Hasta ahí, perfecto. Bien. Bueno, hoy sabemos, o hay relativo consenso en que todas las galaxias suficientemente masivas albergan un agujero negro supermasivo en su centro. Y también que la fusión de dos de estas galaxias va a resultar en un agujero negro supermasivo binario. Si en ese camino evolutivo estos agujeros negros supermasivos encuentran suficiente material para ir acretando y detonar la actividad, vamos a tener un núcleo activo binario. Perfecto, entonces, las fusiones mayores juegan un papel fundamental en el crecimiento de los agujeros negros supermasivos, esto es lo que nos dice la teoría. Nuestra pregunta es si, o tenemos que tratar de ver si pueden hacerlo en menos tiempo de Hubble. La evidencia observacional es bastante ambigua. Tenemos trabajos que demuestran que sí, que se encuentran objetos de este tipo, pero hay trabajos que me muestran que no sería el caso. Entonces, no está tan simple. Y esto se pone peor. Las observaciones muestran que los agujeros negros supermasivos, el agujero negro supermasivo se oscurece detrás del polvo y el gas producto de la fusión que va hacia el centro en las primeras etapas del proceso, es decir, cuando previo a la fusión todavía hay una distancia considerable, por ejemplo, entre 50 y 40 kiloparsecs. Esas son las observaciones. Las simulaciones demuestran que este aumento del oscurecimiento y la acreción del agujero negro supermasivo tienen un máximo en las etapas finales de la fusión, es decir, cuando la distancia entre los dos núcleos que se van a fusionar es menor a 3 kiloparsecs. Entonces, para testear estas hipótesis, ¿qué ocurre? Necesitamos observar agujeros negros supermasivos binarios que estén separados menos de 3 kiloparsecs. Para tener una referencia, vean que a un redshift de 0.05, es decir, unos 220 megaparsecs, tengo esta escala. Un segundo de arco es 1 kiloparsec. Bien. Entonces, si yo quiero una muestra, ¿no?, para testear cómo son las propiedades en la esfera de influencia de los agujeros negros, necesito una muestra considerable de objetos con esta escala. De hecho, yo necesitaría cientos de parsecs, no estar al límite de la resolución. Yo quiero ver qué ocurre ahí, cómo se alimentan, de dónde sacan el material. Entonces la pregunta es, ¿tengo suficientes objetos con esta resolución que sean agujeros negros binarios? Michael Koss y colaboradores también 2018 hizo una recopilación cruzando catálogos de X, infrarrojo, en radio, tratando de ver, y con imágenes del telescopio espacial, para tener un catálogo de agujeros negros supermasivos binarios que tuviesen una distancia, una separación menor a los 10 kiloparsecs. Si vemos en este catálogo, nuestra galaxia, la mariposa, se encuentra en el número 2, ¿no?, esta segunda en esta lista. Esta es la galaxia con menor separación, que son 300, no deben tener nada, pero son 300 parsecs. Y a continuación tenemos la mariposa a 900 parsecs, menos de 1 kiloparsec la separación entre los dos núcleos. Es decir, la mariposa es una de las galaxias, agujeros negros, AGN, binarios, con menor separación del universo local o de las galaxias que conocemos. Para tener referencia a aquellos que no son galácticos, nuestra distancia al centro de la Vía Láctea son 8 kiloparsecs. Imagínense, entonces estamos hablando de menos de 1 kiloparsec y nuestra distancia al centro galáctico son 8 kiloparsecs. Perdón, también igual estaría bueno que vean de esta galaxia que están
Que avise para que lo presentemos. Y bueno, y siempre cae finalmente el Muse, siempre cae a romper todo, digamos, ¿no? Kolachny y en el 2019 hacen observaciones Muse de esta galaxia y para peor, utilizando el sistema de óptica adaptativa Galaxy de 4 láseres, ¿no? Entonces, ahí pasan al modo de campo angosto, es decir, ahí el Muse pasa a cubrir 7.5 por 7.5 segundos de arco. El rango de longitud de onda sigue siendo de 4.700 a 9.300. El muestrado ahora son 25 microsegundos de arco. También un cine espectacular de 0.49 segundos de arco en el óptico. Y logran una resolución espacial de 75 microsegundos de arco. Salvaje. Mil aquí lo que vemos, bueno, es el cociente H-alfa del nitrógeno. Ahora vamos a ver un poquito más. Ahí tenemos un zoom sobre el cociente del H-alfa del nitrógeno para ver estas estructuras y ahora ya empezamos a resolver otras estructuras. Este es el núcleo norte, todo lo que está aquí es el núcleo sur, que estos autores postulan que habría un tercer núcleo, es decir, que pueden resolver un tercer núcleo, por eso lo separan en S1 y en S2. No se han estudiado las propiedades de S1 y S2, tiene propiedades del gas y de las estrellas diferentes, entonces puede considerarse una entidad diferente, pero no hay otro estudio que haya seguido explorando la existencia de este tercer núcleo, al menos es una estructura. Y estas dos fuentes, NG04 y S, son la posición de los picos detectados en radio. Lo que vamos a ver es que en el óptico, en el infrarrojo, en el radio y en X, la posición de estos núcleos es distinta. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, obviamente hay, considerando errores en la astrometría y considerando la resolución de los instrumentos, pero evidentemente, a medida que nos vamos, tenemos todo embebido en polvo, y a medida que nos vamos a longitudes de onda más largas, estamos penetrando más en la región y adentrándonos más en la posición verdadera de estos agujeros negros supermasivos. Utilizando estas regiones, ¿no?, que van marcando en el núcleo norte y en el núcleo sur, podemos obtener espectros del cubo Muse de cada una de estas regiones, es decir, S2, S1, aquí la tenemos, S2, S1, esta sería una zona intermedia entre los núcleos sur y las zonas donde la emisión de radio detectaba los núcleos, para comparación. Y aquí vemos cada uno de esos núcleos. Esto nos permite construir nuevamente un diagrama de BPT. Aquí seguimos manteniendo nuestro núcleo norte como núcleo liner, pero ahora la clasificación de nuestro núcleo sur ya se complica un poco, está muy en el límite entre Cipher y liner. Claramente tenemos gran cantidad de polvo, entonces no es fácil hacer una buena clasificación, menos en el óptico, de este objeto, de los núcleos. Vamos al 2020-2022, observaciones en Chandra, con Chandra, que en X, donde se resuelven perfectamente los dos núcleos. Aquí vemos, se trata de ubicar en las dos fuentes, el núcleo norte y el núcleo sur, la posición de los núcleos tanto en el óptico como en el radio, ¿no? Los diamantes serían la posición del radio, las cruces serían la posición del óptico, aquí estaría el tercer núcleo. Lo que estos autores concluyen es que no habría emisión X asociada a este tercer núcleo, es decir,
Si existe un tercer núcleo, no sería un AGN, ¿no? El AGN seguiría siendo un AGN binario con los dos núcleos clásicos, el norte y el sur. Lo que no quita que no pueda ser una estructura en la región nuclear. Bueno, creo que ha quedado la motivación para observar en longitudes de onda más largas, en este caso en el infrarrojo, es clara, ¿no? Necesitamos tener más información sobre este núcleo. Entonces ahora les voy a presentar el instrumento, el GNIRS, de la unidad de campo integral de GNIRS. Esto ya lo hicieron en el curso, lo han visto, así que lo voy a pasar un poquito rápido para no cansarles, pero para aquellos que no conocen, las unidades de campo integral se dividen en estos tres tipos, ¿no? Con lentes y fibras, o con rebanadores, ¿no? Tajadas. Esta es la manera en que se muestrea la imagen en el plano focal del telescopio. Entonces, podemos tener lentes que me llevan directamente la imagen, me generan una pupila en el espectrógrafo, o con una fibra tipo GMOS, o haciendo unos espejos con una breve inclinación, una pequeña inclinación, que me crean, en estos dos casos, una pseudo ranura en la entrada del espectrógrafo. Obviamente, estos dos casos hacen un uso más efectivo de la superficie de mi detector. Y algo que hemos visto es que el modo rebanador, este slicer, es realmente el que optimiza la superficie de mi detector, por lo cual tenemos que los rebanadores de imágenes son el NIRS, el MUSE, el NIRSPEC, que es la unidad de campo integral del James Webb, y ahora tenemos el GNIRS, que en realidad nuestra nueva unidad de campo integral es la que reemplaza a la que se destruyó en el 2007. Y les había nombrado como ejemplos de los casos de lentes y fibras, y aquí de lente, ¿no? El original, el Tiger o el Oasis, y el Sauron de La Palma, uno de los primeros, ¿no? Bien, el 17 de mayo del 2022, el profesor Ray Chap de la Universidad de Durham despacha la nueva unidad de campo integral desde Gemini, hacia Gemini, perdón, desde Durham. El 27 de julio, luego de haber montado todo y se observa la primera estrella estándar, la primera luz del espectrógrafo. El 4 de agosto del 2022, como parte de este programa de comisionamiento del instrumento, el modo de baja resolución se prueba observando justamente el NGC 6240. Las principales características de estos dos modos, tenemos el modo baja resolución, el modo alta resolución. Este tiene 21 ranuras, 25 ranuras en modo alta resolución, 4.8, 3.2 segundos de arco el campo de baja resolución, 1.8 por 1.25 el de alta resolución. Obviamente el muestreo espacial es de 0.15 en el baja resolución por Spaxel y 0.05 en el de alta resolución. Este modo es que ya está disponible para observaciones en Gemini. Como les decía antes, es el modo que reemplaza el que se destruyó en el 2007. Y esto es importante, este modo de alta resolución tiene capacidades únicas para estas bandas. Pensemos que estamos cubriendo las bandas X, J, H, K, L y M, desde 0.9 a 5 micrones. Aquí está, de 0.8, perdón, desde 0.8 a 5.4 micrones. Aquí tienen una tabla con distintos instrumentos también con rebanadores, todos con slicer. Tenemos el Symphony en VLT, NIRS en Gemini, Swift en Palomar, MUSE en VLT. Aquí tenemos el GNIRS. Fíjense en la cobertura espectral, no hay otro instrumento que llegue hasta la banda L y M de los actuales unidades de campo integral. Solo el James Webb, en su instrumento NIRSPEC, va de 0.6 a 5.3. Es decir que para hacer seguimiento de observaciones del telescopio espacial,
la unidad de campo integral de G-NIRS de Gemini es prácticamente el único instrumento que compara la cobertura espectral. ¿Bien? Y entremos, sí, en las observaciones de esta galaxia. Aquí le pongo de comparación la imagen NIXMOS del telescopio espacial y una extracción del continuo del cubo de la mariposa, para que comparen. Esta es una extracción también en el continuo, en 2.15, una extracción de 100 Armstrong. Todos los campos que yo les voy a mostrar ahora son de 3.15 por 4.8 segundos de arco. Una extracción, en lo que sería la zona del puente entre el núcleo norte y el núcleo sur, nos muestra un espectro de esta manera, donde vemos varias emisiones. En particular tenemos varias emisiones de hidrógeno molecular, la más intensa, la de 21-21-8. Recuerden que esta galaxia es la más brillante, la más luminosa en la emisión de la línea del hidrógeno molecular. Y después tenemos, más débiles obviamente, la línea del hierro y la línea de Brackett gamma. También tenemos otras emisiones estelares que aquí no se llegan a ver, pero tenemos la banda del monóxido en 2.3. Del cubo, entonces, podemos hacer un ajuste, podemos extraer y hacer mapas, por ejemplo, de esta línea intensa del hidrógeno molecular. Lo primero que vemos es que los contornos son continuos. Yo siempre voy manteniendo los contornos del continuo para comparar las distintas estructuras con los mapas. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero el pico del continuo está aquí, del núcleo sur, y del núcleo norte está en esta parte. Entonces vemos que el pico del hidrógeno molecular se encuentra en la zona del puente y es extendida. Claramente cubre lo que es el puente, está como fuera de las regiones de los núcleos y va siguiendo lo que es el puente. En cambio, la emisión de Brackett gamma está bien compacta y coincidente con la región de los núcleos. Nosotros podemos usar los cocientes después para tratar de ver cuál es, o tratar de explicar el origen de estas emisiones. El hierro, si vemos el hierro, aquí puse el hierro solo, también se ve en mayor medida cerca del núcleo sur. Aquí puse los contornos para que vean, el núcleo sur está en esta parte, es decir, se encuentra en la zona del puente más hacia la zona del núcleo sur. Y cuando hacemos los cocientes de hidrógeno molecular y Brackett gamma, lo que encontramos es que la mayor parte con valores coincidentes con shocks. Cuando son mayores que 15, el valor de este cociente es claramente shocks. Cuando va entre 3 y 15 ya son vientos. Y mucho más bajo ya estamos hablando de calentamiento por la emisión de los ajenos, la emisión X de los ajenos. Y lo que vemos es que la zona intersección, la zona del puente, pero es claramente donde los medios interestelares de ambas galaxias, de ambos discos, chocan, en esa zona donde se produce toda la emisión. Entonces, claramente, el origen de la emisión infrarroja de esta galaxia es por el shock, el gas chocado de la formación estelar, o gran parte. El hierro también tiene valores comparables con lo que acabo de decir, y ustedes fíjense cómo en la zona de los ajenes cae el cociente, y que sea tan similar un cociente del otro, me habla de que el origen del hidrógeno molecular y el hierro es similar. Podemos estudiar la cinemática de la línea esta de emisión del hidrógeno molecular. Bueno, obviamente está muy perturbado, tenemos los vientos de la formación estelar, los vientos del AGN, entonces no es sencillo encontrar una interpretación sin hacer un análisis por componente, que es una de las tareas que se vienen ahora, ¿no? Sin saber si uno lo va a lograr, ¿no? Pero
es interesante tratar de estudiar por componente para ver si logra alguna cinemática. De todas maneras, aquí vemos un núcleo, aquí vemos otro núcleo. Podemos encontrar rotaciones, por ejemplo, en este sentido. Esto podría ser un disco, esto podría ser un disco, pero claramente está muy perturbado. Hay que limpiar un poco, suavizar un poco, pero a través de un análisis de componentes para analizar la cinemática de esta región. Sí, uno podría, así a grandes rasgos, interpretar una rotación en este sentido, ¿no? Como si este fuese el eje menor cinemático. Bien, entonces, como decía, ¿qué cosas quedan todavía para estudiar? Estudiar bien todos los mecanismos de excitación, analizando los diferentes cocientes de el hidrógeno molecular y analizar correctamente con las distintas componentes la cinemática del hidrógeno molecular. Y estudiar la población estelar a través de la absorción del monóxido en 2.3. Y pronto, seguramente, vamos a tener las observaciones del telescopio espacial, del James Webb, de esta galaxia, ya que está la propuesta de Alonso Herrero. De hecho, creo que estaba programada para agosto o septiembre de este año. Así que realmente ahí nos van a venir sorpresas interesantes sobre la mariposa. Eso es todo. Bueno, preguntas, comentarios para Damián. Una pregunta, hasta, si entendí bien, hasta el análisis que ustedes hicieron, hasta donde el análisis que ustedes hicieron, no estaba del todo confirmado la causa de que la emisión del hidrógeno sea dividida en shock, porque separaron la fuente de los roquetos centrales con esa región puente un poco. Y digamos que ya quedaban pocas dudas que toda esa emisión infrarroja venía del material que estaba sufriendo yo. Por ahí no era tan fácil saber si realmente la localización de la emisión. Al nosotros hacer el cociente y ver que queda totalmente delimitado, ahí está claro que es justo como donde se combinan los componentes estelares. Siempre suponiendo, porque se han hecho como ajustes fotométricos por distintas componentes estructurales de la galaxia y se ve que hasta mantienen todavía un R1/4 cada uno de todos. Como que no han sido realmente casi los bulbos rotantes de la galaxia original. Entonces, mantienen. De hecho, hay un estudio con ALMA muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre algo interesante, por ejemplo, es ver que nosotros tenemos una relación masa así. La masa del bulbo, la masa estelar del bulbo, cómo correlaciona con la masa del agujero negro. Perfecto. Hay una relación similar con sus relaciones de escala para galaxias interactuantes, que tiene unas diferencias. Muchas veces en los objetos así interactuantes se estudia y se dice que los agujeros negros son sobremasivos, ¿no? Como que tienen mucha más masa de la que deberían tener por las relaciones. Con ALMA ven, con muy buena resolución, y logran determinar que en resoluciones solo puede ver ALMA, todavía hay hidrógeno molecular. Entonces, estás teniendo material ahí que cualquier otro estudio lo consideraría como masa del agujero negro y que en realidad es masa que está todavía ahí en el objeto. Entonces, los parámetros de cuál es la verdadera masa del agujero negro y la estructura del bulbo de la galaxia son cosas que te dan mucha información. Y se ve que el agujero negro supermasivo del sur no sería sobremasivo, sino que hay todavía mucho material para alimentarse. Y el del norte posiblemente sí lo sea, porque hasta donde ALMA puede ver, logra todavía no encontrar más material que lo que sería el objeto compacto. Pregunta, ¿la diferencia está observada con Spitzer? O si para el caso si hay datos de emisión de paz,
No lo sé, no lo sé. Porque eso sería sumamente interesante para seguir testeando el mecanismo de excitación. Que por otra parte no le queda otra que ser yo al hidrógeno. Por más que haya dos núcleos activos ahí, los campos de radiación no van a necesitar la molécula de hidrógeno, se necesita otro tipo de fenómeno. Y si hubiera, igual ahora yo sé vos se lo lleva a cuenta todo, pero como para tener una idea preliminar está bueno. Porque ahí hay estudios de galaxias ultraluminosas en hidrógeno molecular. Muchas de las muestras SIMS, que son las que están observadas en el picture, tienen esa característica, pero no están observadas, analizadas sistemáticamente. Después de ese descubrimiento, entre comillas, que nunca quedó, nunca se plasmó orgánicamente, se observaron galaxias 3C con altísima emisión de hidrógeno molecular. Y de esas sí se hizo un estudio más sistemático de todas las galaxias con emisión molecular, digo, de hidrógeno molecular. Y ahí ese estudio fue un estudio más sistemático de todos los objetos, de por qué hay un exceso de luminosidad en el hidrógeno, y eso sí involucró el análisis multifrecuencia, ya se trata de genes, el todo el background de la información de esos objetos, y se quedó estudiado con la luminosidad en X, entre 2 y 10 Kev, y la emisión de los PA como fundamental para poder terminar de discernir qué rol tenía la formación estelar en esos objetos, que justo por el hecho de ser galaxias 13 era como todo muy controvertido, porque la mayoría son elípticas, porque son más lejanas también, bueno, un montón de cosas. Pero estaría buenísimo buscar a ver si se pueden encontrar datos de esta galaxia en emisión de PA. Y había otro indicador que no me estoy acordando ahora, pero es otro de los. Pero no importa, lo busco y te lo. Claro, y fíjense, yo que decía, qué bueno que ahora con el GNIR podemos observar hasta 5 micrones, que el James Webb va a observar hasta 5 micrones, más allá de 5 micrones. Y fíjense que los distintos espectrógrafos llegan a esta banda acá, ¿no? Estamos muy acostumbrados a trabajar esta banda acá. Y tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver qué hacer con las bandas siguientes, ¿no? Que va del 2 al 5, porque vamos a tener una resolución espectral y espacial sin precedentes de esa banda, que claro, con los satélites es perfecto, pero tenemos una resolución espacial que nos permite qué es lo que estamos observando y lo vamos a tener. Y hay que prepararse para eso, ¿no? Eso va a ser todo un rango donde va a haber muchos indicadores, muchas cosas que tenemos que formarnos en eso. Claro. Y, perdón, pero te interrumpí porque me estoy pensando en el trabajo de Tarlevich y Melvin que mencionabas hoy. Yo no me acuerdo del trabajo de Lindenfeld, pero es muy probable que ese trabajo se siga tomando como referencia de esa dicotomía, porque es el trabajo de Tarlevich que viene después del otro trabajo de Tarlevich del 81, que es donde nacen los diagramas repetidos. Y como Tarlevich nunca le dio demasiada pelota, lo saqué siempre, trató de esa emisión con todos los Star, a mí me da la sensación de que ese trabajo quedó como referente porque es el propio autor, uno de sus autores, del trabajo que quedó como referencia de ir adelante para estudiar. A ver, el trabajo del 81 de Tarlevich no habla particularmente, pero la generalización de ese trabajo fue: vamos todos atrás de los AGNs y encontramos actividad nuclear por todos lados. Sí, por supuesto. No, creo que es más especulativa. Claro, fue la idea de asociar basado en algunos indicadores, pero más del lado. La literatura está por un libro de la pregunta social, la misión de los intergalácticos, la misión de impacto. Claro. Sí, es como una referencia que está bueno tener. Una observacional, Claro. ¿Otro comentario o pregunta? No, yo comenté un poquito que me quedé en la escala. Escala final, no es una escala nada más. Está bueno ver que
la escala de los mundos, de los dos aspectos centrales de la discusión, por lo que vi cuando trataste la comparación de leche tipo, es más claro porque por la escala de una C con 0,5 que base, que es. No, que se ve que más o menos el tamaño, el tamaño de los mundos está de orden 0, de fracción de Hilbert 0,5, de 0,6, que coincide con el tamaño a primer orden de la galaxia, ¿no? El tipo de la dispersión está en 0,6, 0,6, que pasa. Digo, son mundos tradicionales de galaxia, Claro. 0,6, por la otra manera más chiquito, 0,4. Sí, sí. Digo, son de escalas totalmente típicas del grupo. Claro, yo ahí no lo mencioné en la parte de Chandra, utilizan esos datos de Chandra, los espectros, los ajustes de esos modelos de los discos, para hacer una simulación y le da que en 70 millones depende de las distintas excentricidades, pero siempre la fusión final se da en menos de 70 millones de años. La simulación. Sí, la simulación. Y eso va bien con la hipótesis de fusión. Entiendo que sí, no con lo anterior, ¿no? Sí, pero claro, esto obviamente ya es más elaborado con estos modelos de ajuste nuevos. Bueno, ¿hay más comentarios? Bueno, agradecemos.